en redacciones donde se decide qué se cuenta, cómo se cuenta y cuánto dura cada tema antes de ser barrido por la siguiente polémica del día. He visto debates, tertulias, entrevistas, mítines. He estado en plenos del Congreso donde se habla de políticas migratorias integrales, marcos europeos de cooperación y vías seguras y legales, con un lenguaje tan aséptico que parece que estemos discutiendo sobre logística de almacén y no sobre personas que cruzan el estrecho en botes de juguete con niños de 2 años abrazados al pecho. Y también he estado en barrios, en pueblos, en ciudades donde la gente ya no habla con eufemismos ni con notas de prensa, habla con rabia, con cansancio, con miedo, habla de portales donde ya no conocen a nadie, de parques donde sus hijos antes jugaban y ahora no se atreven a dejarlos solos, de centros de salud saturados y de colegios donde el idioma que se escucha en el patio ha cambiado en cuestión de 5 años. Habla con la crudeza de quien siente que algo se les ha ido de las manos y nadie les preguntó si estaban de acuerdo. Y ahí, justo ahí, en ese hueco entre el lenguaje institucional y el cabreo popular, es donde Santiago Abascal ha construido su imperio político. Porque si algo tiene Abascal, más allá de las banderas, más allá de los eslóganes y de los mítines a rebosar, es que ha entendido algo que otros han olvidado por completo. La gente no quiere que le expliquen la inmigración con PowerPoints de la Unión Europea ni con siglas incomprensibles de programas comunitarios. La gente quiere que alguien le diga claramente si su barrio va a seguir siendo su barrio, si sus hijos van a ir a un colegio donde se hable español, si cuando llame a la policía va a venir alguien o si van a estar ocupados gestionando otra crisis humanitaria a 3 calles de distancia. Suena duro, ¿verdad? Pues así de duro es el discurso que engancha y por eso hoy vamos a meternos de lleno en el modelo Abascal sobre inmigración y fronteras, sin filtros, sin corrección política, sin miedo a incomodar, porque si hay algo que he aprendido después de tantos años frente a las cámaras es que la verdad, aunque no guste, siempre acaba saliendo a la superficie. Y la verdad de este debate es que lleva años enterrada bajo capas de hipocresía, de titulares cuidadosamente redactados y de discursos escritos por asesores que nunca han puesto un pie en Lavapiés, en el Raval, en ciertos barrios de Almería o en esas zonas de Canarias donde la palabra convivencia dejó de ser un eslogan para convertirse en un problema del día a día. He visto a políticos que se emocionan en conferencias internacionales hablando de derechos humanos y al mismo tiempo miran hacia otro lado cuando los vecinos de sus propias ciudades les piden simplemente orden, seguridad y reglas claras para todos. He visto cómo se acusa de xenófobo a cualquiera que se atreve a preguntar si es sostenible seguir absorbiendo oleadas de inmigración ilegal mientras el mercado laboral se precariza y los servicios públicos se resienten. Y en medio de ese ruido, Abascal aparece y dice: basta, hasta aquí hemos llegado, con todas las consecuencias, así que respira hondo, porque lo que viene a continuación no es para estómagos delicados ni para oídos acostumbrados al discurso oficial. Te voy a llevar al corazón del relato de Abascal, a las tripas de un discurso que levanta pasiones y odios a partes iguales, y te voy a contar por qué, aunque lo nieguen en los platós de medio país, su mensaje sobre la inmigración ilegal ha calado tan hondo que ya no se puede ignorar. Porque ignorarlo no lo hace desaparecer, solo lo hace más fuerte. ¿Preparado? Pues ahora sí, vamos allá. Imagina por un momento que estás haciendo zapping una noche cualquiera y de repente te encuentras con unas imágenes que se repiten tantas veces que casi se han vuelto fondo de pantalla de nuestro país. Una valla, una barcaza sobrecargada, sirenas en la costa, un grupo de personas empapadas, tiritando de frío y al lado un político que aparece, lanza 2 frases grandilocuentes y desaparece hasta la siguiente crisis. Pues bien, hoy no vengo a sumarme a ese ruido, hoy quiero que te quedes conmigo hasta el final porque vamos a hablar de algo que va mucho más allá de un titular fácil, la inmigración ilegal y el control de fronteras en la España de Santiago Abascal. Te lo voy a contar como lo vivo yo desde este lado de la pantalla, donde durante años he visto cómo se repite la misma escena con pequeños matices, pero con el mismo resultado: promesas, fotos, discursos emotivos y, entre tanto, barrios que cambian sin que nadie pregunte a los vecinos, policías desbordados y ONG que hacen el trabajo que el Estado no se atreve a hacer o no quiere reconocer. Y en medio de ese cóctel aparece un nombre que ya se ha convertido en sinónimo de una postura muy clara: Santiago Abascal. Porque si algo tiene Abascal es que no se esconde. Te puede gustar o te puede horrorizar lo que dice, pero no vas a tener que leerlo entre líneas.
fronteras. Cuando él habla de inmigración ilegal, no te habla de matices, te habla de fronteras firmes, de deportaciones rápidas y de prioridad para los ciudadanos españoles frente a cualquiera que llegue sin papeles. Déjame que te lleve a una escena concreta. Hace unos meses, preparando un programa, revisaba imágenes de archivo de distintas crisis migratorias en Canarias y en el Mediterráneo. En un clip veía a ministros socialistas hablar de acogida, solidaridad y políticas europeas compartidas. En otro, a portavoces del PP tratando de cuadrar el círculo entre humanidad y control. Y luego, como un corte de tijera en mitad del montaje, aparecía Abascal en un mitin mirando directamente a cámara. Fronteras seguras, deportación de los ilegales y protección de los españoles. 3 ideas, 0 matices. Ahora bien, ¿qué hay detrás de ese eslogan brutalmente simple? Porque no se trata solo de agitar una bandera o de gritar invasión en la plaza de un pueblo cabreado. Se trata de un modelo de país, de un concepto de soberanía y de una forma muy concreta de entender quién tiene derecho a estar dentro y quién debe quedarse fuera. Abascal parte de una premisa que repite una y otra vez, aunque a veces se pierda en el ruido mediático. España no puede ser un hotel abierto las 24 horas para cualquiera que llegue sin respetar las leyes. Según su visión, mientras el gobierno habla de humanidad, las mafias se frotan las manos, los barrios más humildes pagan el precio de la inseguridad y los que viven en urbanizaciones tranquilas firman manifiestos muy solidarios sin que su vida cambie ni un milímetro. Y aquí es donde el debate se vuelve incómodo, porque es muy fácil hablar de acogida cuando la patera no desembarca en tu calle, cuando el centro de menores no se abre a 3 minutos del colegio de tus hijos, cuando no eres tú quien ha visto cómo tu barrio cambia en 5 años más que en las 3 décadas anteriores. En cambio, para Abascal, esa realidad es precisamente la gasolina de su discurso. Él no te habla de estadísticas frías, te habla de nombres, de apellidos, de vecinos que le paran por la calle y le dicen: Santiago, aquí ya no nos sentimos en casa. He estado en platós donde se le ha acusado de criminalizar al inmigrante. He visto a tertulianos levantar la voz, indignados, recordando que España también fue un país de emigrantes, que nuestros abuelos se fueron a Alemania, a Francia, a Suiza, y mientras tanto, Abascal respondía siempre con la misma idea: mis abuelos se fueron con papeles a trabajar, no a saltar vallas y respetando la ley del país que les acogía. Ese es el eje de su relato. No es una cuestión de raza ni de origen, es una cuestión de legalidad y de orden. ¿Significa eso que en su modelo no hay espacio para la compasión? Él insiste en que sí, pero una compasión ordenada, sujeta a la ley, con cupos, con control, con criterios claros. Nada de regularizaciones masivas, nada de papeles por la puerta de atrás, nada de efecto llamada. De hecho, si por Abascal fuera, cada vez que un gobierno anuncia una regularización extraordinaria, habría también una comparecencia para decirle a las mafias: el negocio se ha acabado, el que llegue ilegalmente no se queda. Detrás de todo esto hay una batalla de relatos. Por un lado, el gobierno y la izquierda venden la imagen de un país que se abre al mundo, que cumple con sus obligaciones humanitarias, que se emociona con cada historia personal de alguien que huye de la guerra o del hambre. Por otro, Abascal dibuja la España de la frontera firme, de la Guardia Civil con recursos, de los CIE funcionando a pleno rendimiento y de un mensaje contundente: entrar ilegalmente en España no sale gratis. Te preguntarás: ¿y dónde quedo yo, ciudadano de a pie, en todo este fuego cruzado? Muy sencillo, quedas en medio. Porque eres tú quien paga los impuestos que financian los servicios públicos, eres tú quien se encuentra con aulas saturadas, con listas de espera en la sanidad, con alquileres que suben en barrios donde de repente se hacinan familias que nadie ha preguntado si podían asumir, y eres tú quien escucha a unos hablar de solidaridad y a otros de seguridad, sin que nadie se siente contigo a explicarte cómo piensan cuadrar el círculo. En ese vacío, Abascal se mueve con comodidad, se presenta como la voz de los que sienten que nadie les ha preguntado nada, de los que ven en la televisión a un ministro hablando de acogida mientras su propia madre tiene una pensión ridícula y su hermano encadena contratos temporales. Su mensaje es sencillo: primero los de casa, luego los demás. Y esa frase tan cruda resuena en la cabeza de mucha más gente de la que algunos están dispuestos a admitir. He estado en manifestaciones donde se mezclaban banderas españolas, pancartas contra la inmigración ilegal y carteles que decían: no somos racistas, somos realistas. Allí, cuando preguntas por qué apoyan a Abascal, la respuesta rara vez tiene que ver con ideologías complejas. Te hablan de miedo, de inseguridad, de no entender lo que se dice en el portal, de notar que las normas no son las mismas para todos. Y esa sensación, aunque a veces esté alimentada por bulos o exageraciones, es políticamente potentísima. La derecha tradicional durante años ha intentado surfear este tema sin mojarse del todo. Hablar de control de fronteras, sí,
pero con un lenguaje moderado, tecnocrático, casi burocrático. Abascal rompe ese molde, llama invasión a lo que otros llaman flujo migratorio, habla de efecto llamada, cuando desde Moncloa se habla de vías seguras y legales, y propone directamente algo que levanta ampollas: deportación inmediata de quienes cometan delitos y ninguna regularización masiva. ¿Es eso viable en un país sujeto a la legislación europea, a los convenios internacionales y al Tribunal de Estrasburgo? Esa es otra historia, pero a efectos políticos el mensaje funciona porque apela a algo muy básico: la idea de que las reglas tienen que cumplirse. Cuando un ciudadano ve que a él se le exige todo, pagar impuestos, cumplir plazos, respetar normativas absurdas, y luego ve a alguien entrar sin papeles y recibir ayudas, aunque muchas veces la imagen esté distorsionada, la sensación de injusticia es gasolina pura. Abascal ha construido su discurso precisamente sobre esa indignación. Cuando habla de control de fronteras, te pinta un Estado que no se arruga ante Bruselas, que refuerza vallas, que devuelve pateras, que persigue a las mafias y que envía un mensaje inequívoco: si entras ilegalmente, no te vas a quedar. Y frente a eso, acusa al gobierno de Sánchez de haber convertido a España en la puerta blanda de Europa, en el eslabón débil que asume lo que otros países rechazan. La imagen que proyecta es la de un capitán en mitad de una tormenta que grita: o cerramos escotillas o nos hundimos todos. Esa épica gusta a una parte del electorado que se siente asediado por cambios rápidos, por barrios transformados, por un discurso oficial donde se repiten palabras como diversidad y multiculturalidad sin que nadie les explique qué significa eso en su día a día. Abascal traduce todo eso en una consigna que cabe en una bandera: orden, ley, patria. Ahora bien, también sería ingenuo pensar que su discurso no tiene un precio. Cuando reduces un fenómeno tan complejo como la inmigración a un relato de ellos contra nosotros, el riesgo de fractura social es enorme, pero él asume ese riesgo convencido de que la fractura ya existe y de que lo que hace es ponerle nombre. En su relato, la auténtica irresponsabilidad no es señalar el problema, sino ocultarlo bajo alfombras de corrección política. Hay algo más que muchas veces pasa desapercibido, mientras buena parte del debate se centra en la ética: si es moral decir según qué cosas, si es humano deportar, si es justo priorizar a los nacionales. Abascal se apropia del vocabulario de la seguridad, habla de delincuencia, de bandas, de violaciones, de terrorismo islamista. Y aunque los datos completos sean más matizados de lo que repiten algunos eslóganes, la asociación en la mente de muchos queda sellada: inmigración ilegal igual a inseguridad. Desde su punto de vista, la frontera no es solo una línea en un mapa, es la puerta de casa, y nadie deja la puerta de casa abierta por la noche confiando en la buena voluntad de quien pase por la calle. Ese es el tipo de metáfora que utiliza, que sus seguidores entienden sin necesidad de gráficos ni estudios académicos. Frontera fuerte, Estado fuerte; frontera débil, país a la deriva. Quizá pienses que todo esto es un discurso exagerado que se alimenta del miedo, y probablemente tengas razón en parte, pero mientras la otra parte del arco político siga hablando del tema como si fuera un trámite administrativo o una obligación moral abstracta, Abascal seguirá ocupando ese espacio emocional. Él no vende datos, vende certezas, y en tiempos de incertidumbre, las certezas, aunque sean discutibles, se pagan muy bien en las urnas. Cuando uno escucha a Abascal en un mitin en Algeciras, en Murcia o en cualquier ciudad que ha visto llegar cayucos a sus costas, nota algo que pocas veces se ve en otros discursos: la sensación de que habla el mismo idioma que la gente que tiene delante. No se pierde en tecnicismos, no cita tratados internacionales, no habla de gestión integral de flujos migratorios. Dice: aquí manda España, aquí se cumplen las leyes y el que entre ilegalmente se va. Eso para algunos es brutalidad, para otros es simplemente sentido común, y ahí está la clave de por qué el tema de la inmigración ilegal y el control de fronteras se ha convertido en uno de los ejes centrales de la política española reciente. Porque ya no es un asunto de especialistas, es una conversación de bar, de taxi, de sobremesa familiar, y en esa conversación Abascal ha aprendido a ser el que pone sobre la mesa las frases que otros solo se atreven a pensar en voz baja. Al final, la gran pregunta no es si Abascal está equivocado o acertado en cada una de sus propuestas. La gran pregunta es ¿por qué ha conseguido que millones de personas vean en él la única voz que les dice sin rodeos algo que el resto prefiere maquillar? Quizá porque durante demasiado tiempo se ha confundido humanidad con ingenuidad, o quizá porque cuando un Estado renuncia a controlar sus fronteras, otros actores, mafias, populistas, oportunistas, ocupan el vacío. Tú y yo no vamos a resolver hoy este dilema.
pero sí podemos hacer algo. Dejar de fingir que hablar de inmigración ilegal es automáticamente sinónimo de xenofobia o de odio y reconocer que detrás de muchos votos a Abascal hay menos ideología y más cansancio, menos odio y más miedo a perder lo poco que se tiene. Esa es la España que escucha Fronteras Seguras y oye, en realidad, Vida Segura. Si has llegado hasta aquí ya sabes que este canal no es para eslóganes fáciles, es para hablar de lo que otros solo rozan, para entrar donde pica, donde incomoda, donde se cruzan la moral, la ley y la supervivencia cotidiana. Hoy hemos mirado el debate sobre inmigración ilegal y control de fronteras a través de los ojos de Santiago Abascal, pero también a través de los barrios, de las costas, de las miradas de quienes sienten que nadie les escucha. Y ahora te toca a ti. ¿Crees que el modelo de mano dura que propone Abascal es la única respuesta posible? ¿O piensas que hay un punto intermedio entre la frontera de hielo y la puerta sin cerradura? Te leo en los comentarios, porque este debate no se va a apagar mañana y mientras otros se pelean por el relato, aquí vamos a seguir poniendo encima de la mesa lo que muchos prefieren callar.